hay un crecimiento y un desarrollo, hay un intenso crecimiento y desarrollo. Si en los niños, por ejemplo, recién nacido ese primer año de vida, el crecimiento y la ganancia de peso es muy rápido. La otra etapa es igual, que es la adolescencia, en donde hay un crecimiento. Nosotros muchas veces hablamos es del estirón de la pubertad. Entonces aquí hay un crecimiento tanto físico, hay una maduración sexual y hay una también maduración social. Entonces, digamos que este punto debemos, digamos, también recalcar que en esta etapa de la vida se puede alcanzar más o menos alrededor del 50% del peso corporal del adulto. Es decir, que estamos hablando de que aquí hay una intensidad importante de crecimiento y desarrollo, y eso conlleva entonces también a un requerimiento muy alto de calorías, por supuesto, y de nutrientes, y que alcanzar esas cantidades de nutrientes, pues a veces puede ser un poco difícil, como lo vamos a ver a través de toda la presentación. ¿Cómo se define la adolescencia según la Organización Mundial de la Salud? Y la Organización Mundial de la Salud lo define como una etapa comprendida entre los 10 y los 19 años. Y si se fijan, todo el mundo lo habla como si fuera una etapa compleja de vida, y es así, por supuesto, porque marca una transición entre la infancia y el estado de adultez. Es decir, hay momentos en esa adolescencia que no se es adulto, que se tiene ciertas características del niño, pero hay otras características que ya no es niño, pero sí tiene unas responsabilidades de adulto. Y en esa etapa se presentan unos cambios físicos importantes, hay unas alteraciones o unos cambios psicológicos, biológicos, intelectuales y sociales, que era lo que veníamos hablando y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y podemos hacer como una clasificación de esa adolescencia en una primera adolescencia precoz o temprana que se desarrolla, que se presenta más o menos entre los 10 y los 14 años. Y la segunda adolescencia o tardía que comprende más o menos el periodo entre los 15 y los 19 años de edad. En esta etapa, como vamos a hablar un poco de cuáles son esos cambios que se presentan en toda esta etapa. Hay un proceso de maduración sexual y esa maduración sexual se denomina la pubertad. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que se ocasionan en esa maduración sexual? Y acá yo quiero hablar de que esa maduración sexual está directamente relacionada con el estado nutricional. Si el estado nutricional es el adecuado, esta maduración sexual posiblemente se va a desarrollar en ese periodo que se debería desarrollar. Pero si el estado nutricional está alterado, si se llega a la adolescencia con una desnutrición, o con una alteración nutricional o con déficit de nutrientes, pues esa maduración sexual se puede hacer tardía. Entonces, fíjense la importancia de todos estos temas que hemos venido hablando en las charlas pasadas, de mantener un estado adecuado de nutrición. En esta maduración, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un surgimiento, por supuesto, de las características sexuales secundarias, es decir, va a haber un desarrollo adecuado de todo el órgano reproductor en los hombres. En las mujeres, pues va a haber toda esta producción de hormonas, va a haber el desarrollo del busto, en las mujeres y en los hombres, pues va a empezar a salir el vello púbico, pues que también es importante. En las mujeres va a haber un desarrollo de las glándulas mamarias, se va a empezar a producir una cantidad importante de hormonas, la testosterona, los estrógenos, etcétera. Y todo eso, todos esos cambios hormonales, esa maduración sexual va a hacer que haya también una maduración a nivel del sistema nervioso central,
va a hacer que haya una maduración en toda la parte de la estructura ósea, maduración de los huesos, por ejemplo, ¿cierto? Y va a haber también efectos a niveles metabólicos, va a haber efectos, por ejemplo, en los hombres se va a, ese desarrollo o esa maduración sexual va a permitir que haya una mayor formación de masa muscular. En las mujeres, por el contrario, puede haber una mayor ganancia de grasa. Entonces se empieza a ver en las mujeres una distribución diferente en la grasa, se empieza a ganar grasa más a nivel abdominal, en los glúteos, por ejemplo. Efectivamente, pues también hay un desarrollo de la glándula mamaria, pero también va a haber aquí una formación de grasa en los senos, etcétera. Entonces, estos cambios en la composición corporal pues va a estar, digamos, relacionada precisamente con esa maduración sexual. Cuando hablamos de la maduración sexual, hablamos de 4 indicadores, que son los indicadores de la maduración biológica. Estamos hablando de todo el desarrollo dental, es decir, aquí se termina de formar toda la, digamos, función de los dientes, empiezan a salir las cordales, empiezan a salir los dientes, algunos dientes que no salen, digamos, en la etapa escolar, entonces aquí empieza a haber ya digamos, puede empezarse a presentar algunas alteraciones a nivel dentario y se necesita hacer algunas correcciones para mejorar la masticación, mejorar algunas funciones, obviamente, en toda la parte de lo que es masticación de los alimentos. Pues, pero obviamente lo que hablamos ahorita, toda la parte de la maduración sexual, el desarrollo de todos los órganos reproductores en el hombre y en la mujer, toda la parte somática, que es la formación de todas esas células que el cuerpo necesita, especialmente masas musculares, de todas las desarrollo cognitivo del sistema nervioso central, etcétera, y también pues esa parte del desarrollo esquelética. Hay muchos factores que influyen en esa maduración biológica y esos factores pueden ser internos o externos, que podrían llamarse intrínsecos o extrínsecos. Digamos, intrínsecos o que son propios de la persona, que no son modificables, que no se pueden, digamos, modificar. Por supuesto está la herencia, está la enfermedad y está en los niveles de hormona del crecimiento. Es decir, por ejemplo, si en la herencia que tenemos, si tenemos como genética que hay una maduración precoz, pues posiblemente esa maduración pues se puede hacer precoz en los niños o también tiene que ver, por ejemplo, con el crecimiento. Pues nosotros acá no podemos esperar, por ejemplo, que un niño crezca más de lo que en estatura, por ejemplo, de lo que pudieron crecer los padres, o aunque hay factores externos o ambientales que pueden favorecer ese crecimiento. Pero, pues, por poner un ejemplo, si el papá y la mamá miden 1,60, pues digamos que la aspiración de esa estatura por la genética y la herencia es que crezca o que esa estatura alcance por lo menos esos 1,60. Entonces, de eso estamos hablando, pues, de la herencia también. En cuanto a la enfermedad, pues aquí juega un papel importante las enfermedades que se presentan durante esta etapa. Y pues acá hablando precisamente de la fibrosis quística, pues es una enfermedad que puede alterar esa maduración biológica por distintos factores. Uno, por la parte, digamos, nutricional, que es una de las más importantes. Como les decía, si hay unas deficiencias nutricionales importantes desde etapas muy tempranas, pues esa maduración biológica puede verse afectada. Pues digamos que todas las agudizaciones de la enfermedad de la función respiratoria, pues también va a afectar, digamos, un poco la calidad de vida, va a afectar el crecimiento. Si es un paciente, una persona que ha tenido ya una alteración en la función respiratoria, pues digamos, aumento en ese gasto energético, en esos requerimientos nutricionales adicionales a esos requerimientos nutricionales alto por propio de la adolescencia, pues a veces no es cubierto y entonces pues eso puede generar, por supuesto, un retraso en la maduración, pues puede ser sexual o en la maduración psicológica, en la maduración social, etc. Y pues también sabemos que los niveles de hormonas, especialmente las hormonas de crecimiento,
pues va a jugar un papel ahí supremamente importante en todo lo que es ese desarrollo de la maduración intrínseca o pues propia de la persona. En cuanto a los factores externos, entonces tenemos factores medioambientales y factores socioeconómicos que van a afectar esa condición. Entonces, por ejemplo, nuevamente insisto, el estado nutricional es fundamental. La actividad física, entonces aquí hay otro de los factores que se empieza a sumar a esa fibrosis quística, y es que si tenemos una deficiencia o una alteración ya en la función respiratoria, eso implica que haya digamos, no se haga una adecuada actividad física, que no se haya una estimulación precisamente a nivel muscular y a nivel musculoesquelético, y esto puede pues hacer que haya un crecimiento mucho más lento. Y por lo tanto, la maduración sexual también puede estar mucho más lenta, puede ser mucho más tardía. El ambiente familiar, pues también esto juega un papel importante. Eh, a veces nosotros como familia de fibrosis quística hacemos que este proceso sea un poco más difícil porque la condición de enfermedad hace que nos sobreprotejamos en muchas cosas, que no les demos rienda suelta a hacer algunas actividades, sobre todo, por ejemplo, en esa condición social. Entonces los limitamos mucho a que esté en contacto con muchas personas, los limitamos a hacer algunas actividades propias de la edad, empezamos a restringirles ciertas, digamos, condiciones o ciertas actividades porque pues no pueden estar en contacto con gente, porque nos da miedo que salgan de noche y les dé frío y entonces eso se reagudice su enfermedad, porque no permitimos que salga o explore otros ambientes en el sentido, por ejemplo, de hacer salidas fuera de la casa, quedarse con los amigos fuera de la casa, viajar, etcétera. Entonces, todas esas limitaciones, pues, por supuesto, hace que haya un límite en esa maduración biológica del adolescente con fibrosis quística. Acá, esta parte del crecimiento, yo quiero hacer énfasis en varias cosas. Aquí lo voy a explicar, estas son las tablas de crecimiento que nosotros debemos seguir para mirar cómo ha sido ese desarrollo y crecimiento en los niños, y estas gráficas las hacemos desde que nacen, ¿cierto? Entonces, digamos que en esas gráficas nos van a permitir llevar una secuencia de cómo ha sido el crecimiento tanto en talla, en peso y en índice de masa corporal. Aquí esta tabla, como la ven ustedes, es para niños de 5 a 18 años, pero ¿qué vemos? Viene obviamente aquí un crecimiento a partir de los 5 años en el hombre que es exponencial, por supuesto, pero si ustedes ven en el hombre más o menos, o los hombres más o menos a los 13 años, 14 años, ese crecimiento tiende a ser mucho más rápido y más o menos empieza a estabilizar ese crecimiento alrededor de los 17 años. Es decir, que nosotros tenemos aquí una ventana de oportunidades importante, y es que en esta etapa, entre los 8 y los 15 años, en donde deberíamos dar todo ese aporte nutricional y todo ese estímulo para que haya un crecimiento adecuado. También vemos, por supuesto, en esta ya es el índice de masa corporal. Aquí se compara el índice de masa corporal, se compara con la edad. Y acá vemos que ese índice de masa corporal empieza a ser mucho más, digamos, ascendente, porque obviamente cambia la estatura y debe cambiar el peso. Y aquí ese crecimiento también es exponencial, y en los hombres más o menos empieza a ser importante a los 12 años. Ahora, lo que yo quiero explicarles acá es que nosotros necesitaríamos en nuestros familiares o personas con fibrosis quística que ese índice de masa corporal siempre lo mantengamos sobre este percentilo, esta línea que está acá, esta línea 0, que es esta negra que está aquí más oscura. ¿Qué es esta línea más oscura? Esto quiere decir que la mayoría de las jóvenes, hombres, entre los 12 y los 18 años, su peso para su estatura está en esta proporción. Entonces, digamos que ese sería el ideal.
Por supuesto, por ejemplo, en los niños con fibrosis quística puede ser que no se alcance esa normalidad, o sea, no se alcanza que sea en ese percentil 50, pero se recomienda que deben estar en este percentil entre el -1 y el 0, o sea, entre este canal, para poder decir que tiene un peso dentro de los rangos normales. Cuando es por encima de esto, porque en algunas ocasiones encontramos niños con fibrosis quística que no tienen problemas o insuficiencia pancreática, o que aún teniendo insuficiencia pancreática pueden presentar un poquito de sobrepeso, pues entonces podrían estar entre el 0 y el 1, y es decir, que entre este 1 y este -1 debería estar el peso siempre. ¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Y es que si nosotros logramos que el peso en esta edad, ¿sí? En la adolescencia, esté en estos percentiles adecuados, va a estar directamente relacionado con la capacidad ventilatoria y con la función respiratoria. Es decir, si yo lo tengo acá, posiblemente ese peso está bien para la talla, va a estar positivo para la función respiratoria. A mejor estado nutricional, mejor función respiratoria. Lo que pasa es que ya en esta adolescencia, en los niños con fibrosis quística, como tienen tantos factores de riesgo, posiblemente aquí estos niños no suben de peso, no sube su estatura como debería subir, y empiezan a hacer una curva plana. Es decir, no sé si ahí ven mi flechita, pero lo ideal es que vaya, o sea, se vaya quedando plana. Y al quedarse plana, eso va a ser un factor de riesgo para esa maduración, digamos, biológica, sexual, de tejidos, de órganos, etc. Si lo vemos en las mujeres, en las mujeres es un poco más, digamos, rápido ese crecimiento, es mucho más ascendente esta subida al principio, y alcanzan esa estatura mucho más rápido. Por eso a veces vemos que las niñas en algún momento empiezan a crecer mucho más rápido que los hombres, y ya los hombres cuando tienen 14, 15 años, pues empiezan a crecer y se van estabilizando y se van alcanzando entre sí. Entonces, fíjense que esa estabilización, como vimos en los hombres, empieza más o menos alrededor de los 16, 17 años. En las mujeres, la estabilización empieza más o menos a los 13, a los 14 años. Y lo mismo, lo ideal es que esta talla siempre esté entre este percentil 0, o sea, sobre el percentil 0 o en el canal de 1 o -1. Pero ¿qué pasa en las niñas? Lo mismo pasa acá. Es decir, fíjense que aquí empieza más o menos, acuérdense que en los hombres la ganancia de ese peso, de esa masa muscular es un poco más tardía, empieza más o menos a los 13, 14 años. En las mujeres empieza más o menos alrededor de los 10 años. Y en las mujeres, entonces, ese riesgo nutricional viene siendo, digamos, digamos que viene siendo más susceptible a más temprana edad si nos hacemos esa relación para los hombres. Nuevamente, tanto en las mujeres como en los hombres, aquí esta gráfica que las mujeres, pues el peso debe estar entre el percentil 1 y el percentil -1, e ideal sobre el 0. ¿Qué es lo que nos dice las guías? Las guías, por favor, tratemos de mantener a los niños con fibrosis quística dentro de estos canales para que su función respiratoria sea la adecuada. Si ese índice de masa corporal está por debajo del percentil 1, y entre más lejos y más abajo esté el percentil 1, hay mayor riesgo, mayor probabilidad de infecciones, hay mayor riesgo de complicaciones pulmonares, y por supuesto ahí pues va a disminuir esa capacidad pulmonar y respiratoria. Entonces eso se vuelve un círculo vicioso, ¿cierto? Porque entonces está, digamos, si logramos que el niño esté nutrido, el niño está bien nutrido, va a tener una buena actividad física, va a tener un buen desarrollo biológico, una maduración sexual adecuada, y esto va a permitir que el niño tenga una mayor desarrollo social, que pueda estar en contacto con otras personas, que pueda ir al colegio, que pueda ir a la universidad, que pueda empezar a la universidad, etcétera, porque su condición de salud va a estar mucho mejor. Pero si empieza la adolescencia con una desnutrición, ¿qué va a pasar? Pues esa maduración va a ser cada vez más tardía, va a haber problemas psicológicos porque los niños se van a empezar a sentir mal, porque no crecen, porque se quedan chiquitos, porque no desarrollan sus órganos sexuales, porque las mujeres no desarrollan los bustos, porque
En los hombres pues no hay un desarrollo adecuado sexual de sus órganos sexuales, etcétera. Eso empieza a haber un problema ahí de autoestima, un problema psicológico, y esto pues hace que, que tenga menos actividad física. Al tener menos actividad física pues no va a desarrollar masa muscular, no va a desarrollar grasa, y pues va a empezar a afectar su estado respiratorio, su función respiratoria, y aquí esta etapa pues es un factor importante de riesgo nutricional y pues también de riesgo respiratorio. Entonces, en cuanto a la nutrición y la maduración sexual, recordemos también que la nutrición es la que ejerce mayor influencia sobre el crecimiento y el desarrollo, porque durante esta etapa debe haber una alimentación que sea equilibrada y que garantice el desarrollo adecuado en esta etapa. Entonces, si el niño o la niña está desnutrida, se asocia con una pubertad tardía y puede estar aún más, digamos, alterado cuando hay deficiencias en el consumo de energía, de proteínas, pero también de nutrientes como el zinc. Y se ha visto que esa deficiencia de zinc en los niños, pues también va a alterar ese patrón de crecimiento. En cuanto a la actividad física, también, como les decía ahora, va a alterar esa maduración sexual. Y existe una asociación entre esa maduración biológica y la actividad física sistemática. Y esto es porque si no se hace actividad física, pues no hay una adecuada composición corporal, y esa disminución en la masa muscular o esa alteración en la composición corporal se va a relacionar con el estadio de la maduración. Entonces podemos hablar que si esos niños con fibrosis quística tienen una mayor actividad física, va a haber un mayor desarrollo de la masa muscular, y eso va a favorecer la función respiratoria. Entonces fíjense que aquí estamos mirando muchos aspectos en esta etapa de la vida, ¿cierto? Ahora, cuando empieza esa etapa de maduración sexual, hay una producción de hormonas específicas como los estrógenos, la testosterona, la hormona estimulante del folículo, la hormona luteinizante, que son todas esas hormonas que van a estar, digamos, formando y favoreciendo la maduración de los órganos reproductores en los hombres y en las mujeres, pero también tiene que ver con esa etapa de reproducción, ¿cierto? Y a veces, pues, ese desarrollo en esa reproducción, pues, puede estar alterado, especialmente más en los hombres que en las mujeres. Y todo va a depender, como les decía, del estado nutricional. Entonces, de acuerdo a la composición corporal, el crecimiento y el desarrollo de órganos sexuales, pues puede estar relacionado con la malnutrición, y toda esta malnutrición pues va a llevar a un retraso en la maduración, que es lo que venimos hablando. Entonces ahí estamos hablando ya de toda la parte de la maduración sexual, pero también este periodo es un periodo que es muy vulnerable a la aparición de conductas de riesgo. Y acá, Dios mío, esta etapa es muy difícil. Sí es difícil para los niños sin fibrosis quística. Para los niños con fibrosis quística, niños y niñas con fibrosis quística, es mucho más difícil. Primero porque pueden, digamos que primero pueden aparecer por sí solas, pero también pueden aparecer porque por condiciones de salud, por condiciones económicas y por condiciones sociales. Por condiciones de salud ya empieza un periodo, y especialmente lo quiero decir, es un periodo en donde los adolescentes con fibrosis quística empiezan a negar su enfermedad en algunas cosas, empiezan a pelear con la enfermedad, empiezan a decir, bueno, ¿yo por qué tengo esta vaina? ¿Yo por qué tengo que vivir esto? Yo, perdón la expresión, estoy aburrido, mamado o mamada de tener que hacer las terapias respiratorias, de que mis pares, amigos, puedan ir a salir, se puedan ir a una finca, puedan ir a un paseo, yo no puedo ir porque tengo que estar en la clínica, porque tengo que tener unos antibióticos, porque tengo que hacer las terapias respiratorias, porque no puedo estar en contacto con mucha gente, o porque tengo un riesgo de infección mayor, etcétera. Entonces empiezan a negar su enfermedad. Esa negación muchas veces empiezan a disminuir la frecuencia de esas terapias respiratorias. Entonces también empiezan
a pelear con los medicamentos, entonces no se los toman, empiezan, yo no quiero tomar esto, o puede pasar de que tenga un buen contacto social, pero que les dé pena decir que tienen que tomar esos medicamentos o que se tiene que hacer la terapia respiratoria, etcétera. Entonces empieza a fallar de una forma importante toda esa terapia y todo ese tratamiento, y que muchas veces todo lo que se ha ganado en estos primeros años de la vida, en esos primeros 10 años de la vida, puede empezarse a ver vulnerado, puede verse alterado ese tratamiento nutricional, y aquí empiezan a haber problemas respiratorios, mayores agudizaciones, mayores complicaciones, etcétera. Obviamente esa parte económica también juega ahí un papel importante. Ellos, los adolescentes, independientes si son con o sin fibrosis, hace que tenga, digamos, una necesidad de una independencia económica. Entonces, para poder hacer muchas cosas que tienen, y pues a veces pues esto no se puede llevar a cabo, entonces pues también vienen problemas psicológicos. Y la parte social, como les decía, las reuniones, la parte del contacto, el ir al colegio, ir a la universidad, etcétera, pues también tiene que, tiene pues ahí unos conductos de riesgo. Entonces, esos conductos de riesgo, aquí un segundo. Entonces, ¿cuáles son esos factores sociales que influyen en el estado nutricional de los adolescentes? Primero, también empieza a ver, hay alguien que me está saboteando, está escribiendo para que por favor no me escribas. Me estás rayando ahí, gracias. Bueno, la realización de regímenes dietéticos, por ejemplo, es algo muy frecuente, sobre todo en las mujeres, entonces también empiezan a hacer unas restricciones innecesarias, independiente si está baja de peso o si tiene sobrepeso, independiente, empiezan a preocuparse más por su aspecto físico, por unos estándares que nos da la sociedad, que pues a veces es muy difícil pues seguir con esos estándares que nos pone la sociedad. Aquí empiezan a ver, aparecen preferencias y aversiones gustativas, entonces ya empiezan a decir yo no quiero comer esto, yo quiero comer esto, empiezan a preferir más alimentos fuera de la casa o alimentos más ultraprocesados, comidas rápidas, empiezan a comer fuera de la casa, y pues esto obviamente va a afectar el estado nutricional. En algunas, digamos, personas, el cambio en esa parte física, cambios en el estado de ánimo, a veces que pueden presentar depresión, que se sienten tristes, que la autoestima está muy baja, pues puede presentarse trastornos de la conducta alimentaria, en el sentido de que pues se empiezan a ser selectivos en ciertas comidas, a dejar ciertos alimentos, etcétera. Entonces, pues, o también empiezan a tener miedo a comer ciertos alimentos, y pues esto va a afectar el estado nutricional. En cuanto a los factores condicionantes de la alimentación, pues hay otros factores que son importantes, como son el fácil acceso y bajo precio de comida de alto contenido de grasas y azúcares y pobre valor nutricional, no de grasas saludables. Hay un acceso limitado a las comidas saludables, entonces ya los chicos empiezan a irse de la casa a comer más en el colegio, o entrando, si están entrando a la universidad, empiezan a comer pues alimentos realmente que son inflamatorios, que favorecen la inflamación tanto a nivel intestinal como respiratorio. Empiezan a ver que la percepción de esa comida fresca, natural, pues ya no es rica, que ya tiene poco sabor, que no es apetecible. Y pues por supuesto empiezan a ver alteración, pues no hay un conocimiento adecuado a esta parte de la parte nutricional, y entonces pues ahí empiezan a dejar ciertos alimentos y ciertas cosas que son importantes en la alimentación. Lo otro es que pues, empiezan a haber unos escasos modelos familiares. Nosotros sabemos que como cuando hablamos de redes sociales que son tan importantes, yo digo que la primera red social de nosotros es la familia. Y si en la familia hay unos escasos modelos de alimentación saludable, pues empieza, por supuesto, también aquí a afectar ese estado nutricional. Hay una falta del hábito de comprar y preparar la comida en aquellas, por ejemplo, personas que ya en cierto momento tienen cierta independencia. Y viene un factor supremamente importante, que es el consumo de alcohol.
El consumo de alcohol aquí ya, pues obviamente por la presión social, empiezan a tener ese factor de riesgo y empiezan con el hábito del consumo de alcohol. Y sabemos que el alcohol, ahorita lo vamos a ver un poco más detenido, pues esto puede afectar de una forma significativa el estado nutricional, pero además puede favorecer el desarrollo de otras comorbilidades como la diabetes, el hígado graso, pancreatitis, etcétera. Y pues digamos que este consumo, pues digamos que obviamente tenemos que decir que no es recomendado. Luego, aportar, digamos, esta cantidad de nutrientes a veces es muy difícil y necesitamos, fíjense que en la población entre los 3 y los 18 años necesitamos comer alrededor de 2.500 calorías. Y en los niños con fibrosis quística, estas necesidades energéticas pueden subir hasta 5.000, o sea, 5 veces más, perdón, 2 veces más de lo que necesita un niño sin fibrosis quística. Entonces, y fíjense la cantidad de proteína, la cantidad de carbohidratos, pero aquí empiezan a haber unos nutrientes que son fundamentales para todo ese desarrollo, esa maduración sexual, que son las grasas. Entonces empiezan a limitarse el consumo de grasas, empiezan a limitarse alimentos ricos en hierro, en zinc, en calcio, importantísimo para el desarrollo osteomuscular, el selenio para todo el mantenimiento del sistema cognitivo, la vitamina D y el calcio, como les decía, para esa parte de formación de huesos, la vitamina A, la vitamina B12 para prevenir anemia. Entonces, digamos que ahí empezamos a tener un poco de problemas para alcanzar ese aporte nutricional. Si nosotros logramos que el niño enganche, que sea consciente de toda la alimentación, pues lo podríamos lograr, pero con todas esas alteraciones, como les digo, sociales, ambientales, etcétera, pues puede estar, digamos, alterado y por supuesto empiezan a haber mucho más evidencia esas deficiencias nutricionales. Acá lo que les quiero mostrar en este cuadro, no, sin hacer mucho, digamos, sin meternos mucho y explicarles muy bien, es que aquí este es el índice de masa corporal, no sé si ven la flechita que les estoy mostrando, la línea de abajo es el índice de masa corporal, y esta línea de arriba que va subiendo, que va de 20 a 140, es la función respiratoria. Entonces, si nosotros tenemos un índice de masa corporal, ¿se acuerdan de las gráficas que les mostraba por debajo de -1? Y a menor o a una deficiencia nutricional importante es mucho menor esa función respiratoria. Y a un mejor índice de masa corporal, la función respiratoria va a ser mucho mejor. Entonces, en esta época de la adolescencia es fundamental empezar a hablar de que tenemos que mantener ese estado nutricional. Este cuadro simplemente es para explicarles que los requerimientos nutricionales van más allá en los niños con fibrosis quística, en las personas con fibrosis quística, de mirar cuántas calorías necesitan, porque es que acá hay que sumar otras cosas. Uno, hay que sumar las necesidades nutricionales propias de la edad, es decir, cuánto gasto, si soy hombre, si soy mujer, cuánto mido, cuánto peso, y todo eso, pues eso es independiente, eso es individual, y es igual para las personas con fibrosis quística o sin fibrosis quística, pero para los pacientes con fibrosis quística, a ese gasto en energía, esas necesidades calóricas, hay que sumarle primero la actividad física. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene fibrosis quística, es adolescente y tiene una actividad intensa o muy intensa, es deportista, a esa energía hay que sumarle más o menos 2.5 veces más las calorías que necesita. Y si es, por ejemplo, tiene una afectación pulmonar, ya sea leve, por ejemplo, si está entre 40 y 79 hay que ponerle otro factor, pero si esa función respiratoria está deteriorada hay que sumarle otro punto importante. Y si tiene un coeficiente de absorción de grasa alterada, pues también hay que subirle ese aporte calórico. Entonces, fíjense que termina siendo casi el 50% más de la energía que necesita. Entonces, por eso les decía que los niños en la adolescencia pueden necesitar hasta 5.000, 6.000 calorías diarias, que termina siendo a veces muy difícil lograrlo por todos estos factores que hablamos. ¿Cuáles son las características de esta alimentación en la adolescencia? Y es que debería haber un alto aporte de proteína. Entonces, deberíamos asegurar siempre un buen aporte de carne, de pollo, de pescado, de huevo, de frijol, de lenteja, de garbanzo.
Debería haber un adecuado aporte de grasa y favorecer las grasas saludables, el aceite de oliva, aguacate, los nueces, las almendras, las lácteos que sean con crema, por ejemplo, tratar de comer quesos grasosos o quesos con una cantidad adecuada de grasa, tratar también de mezclar ciertos, digamos, en las preparaciones, este tipo de grasas, pues es importante, pero esto a veces es muy difícil porque los adolescentes pues no se van a sentar a comer, pues no les gusta sentarse a comer la ensalada, la carne y el arroz, sino que les gusta irse a comer las hamburguesas, la pizza, el perro caliente, la picada, la mazorcada, etcétera, que tiene muchas calorías, por supuesto, pero no de los nutrientes que debería consumir. Y por supuesto, empezar a cuidar las cantidades de carbohidratos. Recordemos, y yo se los había venido diciendo, que más o menos a partir de los 10 años, que coincide con ese inicio de la pubertad, aumenta el riesgo de diabetes. Entonces, si hay diabetes en esta etapa de la vida, pues hay que empezar a cuidar los carbohidratos, y en la adolescencia pues va a ser muy difícil si no se tiene la conciencia, porque pues obviamente el disminuir esa ingesta de carbohidratos va a ser muy difícil, porque van a preferir, como les decía, irse a comer esa pizza, a irse a comer una ensalada con una carne y con un arroz adecuadamente preparado. Entonces, ¿cuáles son esos factores o esas recomendaciones para una alimentación saludable? Entonces, los factores son, primero, tratar de mejorar el sabor en la alimentación, la disponibilidad de alimento. Acuérdense que es importante que la familia juegue un papel importante y que trate de que por lo menos en el día haya una o dos comidas que haga en la casa para poder asegurar ese aporte calórico. Ya si después sale y no lo cubre, pues ya quedamos de cierta forma un poco tranquilas, porque por lo menos el desayuno y la comida lo está haciendo muy bien, o el desayuno y el almuerzo. Lo ideal es tratar de empezar con ellos, obviamente darle la independencia a escoger qué es lo que quieren comer, pero la parte del conocimiento y la educación pues juega un papel fundamental. Entonces, aquí empezarles a, digamos, que hacer ese tipo de charlas, que se conecten a estas charlas y que entiendan un poco cómo debe ser su alimentación, pues por supuesto juega un papel fundamental. Y empezar también a hacer como ciertas, aquí un punto importante, y es que ellos empiecen a participar, a contar a sus amigos un poco sobre la enfermedad. Esto hace que haya un mayor compromiso de los amigos, también los amigos los pueden empezar a ayudar y a cuidar. Lo importante es que estén con buenos amigos. En esta etapa es muy difícil empezar a conseguir amigos, porque muchas veces estos amigos, pues a pesar de que son conscientes de que tienen esa fibrosis quística, pues como que como ven como que la vida no termina, se sienten inmortales, y es así, totalmente. Entonces dicen, no, a mí eso no, y empiezan a tomar trago, empiezan a inclusive a fumar, etcétera, empiezan a tener otros factores de riesgo que puede pues alterar. Entonces lo ideal es tratar de fortalecer la autoestima, de que se les enseñe, que se tenga la capacidad de que ellos puedan, digamos, definir cuáles son sus conductas adecuadas, y que traten de evitar esos factores o esas conductas de riesgo. Debemos entonces, como la alimentación en la adolescencia, pues lo ideal es tratar, como les decía ahorita, de tener una buena ingesta de proteína de origen animal, el huevo, los derivados lácteos como el queso, yogur, por ejemplo, griego, o yogures sin azúcar, el pescado, las carnes sin procesar. Tratar de consumir proteína de origen vegetal es importantísimo, los frutos secos, las frijoles, lentejas, garbanzo, humus, por ejemplo, las lentejas, que coman una buena cantidad de tubérculos, por ejemplo, cereales, arroz, pasta. También tratar de utilizar más aceites saludables, más aceites de oliva, aceites de canola, tratar de evitar aceites de maíz o aceites de soya, tratar de vincular más grasas saludables vegetales como el aguacate, las aceitunas, por ejemplo, verduras cocinadas o verduras crudas. Tratar de que haya un buen equilibrio. Por supuesto, aquí juega un papel importante la reposición de sal, sobre todo en las personas que hacen ejercicio y actividad física. Ojalá podamos incentivar la práctica deportiva, que empiecen a jugar o que empiecen a tener un deporte establecido, pues es fundamental. Y pues la hidratación pues juega un papel también importante.
En la charla que vamos a dar dentro de 8 días, ahí yo ya voy a hablar de alimentos por alimentos para poder entender un poco más esto. Y por supuesto, aquí el mayor riesgo que tenemos en la adolescencia es el uso de las enzimas en los pacientes o en las personas que tienen insuficiencia pancreática. Porque como les decía, si ellos no están seguros de su enfermedad, si la autoestima está baja, pues ellos empiezan a negar en consumir las enzimas, especialmente cuando están fuera de la casa, y eso pues es un factor de riesgo importante, sobre todo en la absorción de nutrientes. Entonces, tenemos siempre que asegurar o procurar y enseñar y motivar al consumo de las enzimas pancreáticas. Hay un riesgo nutricional bastante importante. Ese riesgo nutricional ocurre cuando no se consume, o sea, no se logra el 100% esa ingesta calórica o de nutrientes. Entonces, si la ingesta está más o menos entre un 80%, es decir, que lo que come cubre hasta el 80%, ahí lo que nos toca es mejorar pues esa parte de alimentación oral, utilizar suplementos nutricionales, y aquí es importante, yo creo que mi recomendación es tratar de buscar un apoyo psicológico para poder manejar todas estas situaciones que ocurren durante la adolescencia. Y cuando esa ingesta nutricional está por debajo del 85%, pues aquí ya se empieza a ver la necesidad de llevar una nutrición enteral continua, y en algunos casos, cuando la desnutrición es bastante importante, pues se va a necesitar la nutrición parenteral, que es la nutrición por vena. Entonces, la alimentación por sonda, hay muchos niños adolescentes que requieren esa suplementación o complementar esa nutrición que llevan por vía oral por una sonda. Normalmente aquí se define digamos que se hace más necesaria una gastrostomía. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir una gastrostomía? Es que se hace una ostomía, un huequito, que se conecta del exterior hacia el interior del estómago por medio de una sonda, de una sonda de gastrostomía, en donde se mete la sonda, esa sonda se infla, si este es el estómago, esta es la piel, se mete la sonda por medio de esa ostomía, de ese huequito, aquí se infla y aquí sale como una bombita, y entonces esta sonda pues no sale de acá, y esta sonda pues termina siendo un medio para pasar un soporte nutricional o un suplemento nutricional. Esta infusión, normalmente lo que se recomienda es hacer una infusión continua durante la noche, ya les voy a explicar, y se pueden hacer bolos durante el día si es necesario. Digamos que en la práctica eso es importante tenerlo en cuenta, que nosotros vayamos detectando, la familia, los profesionales de la salud, quiénes son esos adolescentes que entran en riesgo nutricional, y por eso desde muy temprana edad hay que empezar a explicar esa necesidad de esas elecciones de alimentación y empezar a hablar de la gastrostomía desde tiempo antes. O sea, cuando uno empieza a ver esos factores de riesgo, como les digo, hay que intensificar esa educación en la alimentación, pero también decir, sí, si no logramos este aporte nutricional, vas a necesitar una gastrostomía, para que haya ya ahí un poco más de conciencia en mejorar la alimentación, o para que cuando realmente toque hacer la gastrostomía, pues ya esté un poco enterado y consciente de eso. Hoy en día, cuando se hace la nutrición enteral, pues hay que hacer obviamente la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas, y lo que se administra básicamente es que se administra antes de iniciar el paso de esa nutrición por la sonda, y vuelve y se dan esas enzimas al finalizar. Si se hace, por ejemplo, en la noche, que se empieza, por decir algo, en un goteo continuo a las 10 de la noche y se termina a las 6 de la mañana, entonces lo que se recomienda es que se dé por vía oral las enzimas al momento de dormir. Hay que despertarlo para que se tome unas enzimas digestivas más o menos a las 2 o 3 de la mañana, y se termina dando unas enzimas cuando ya se vaya a terminar de pasar esa nutrición enteral. Hoy en día, simplemente para contarles, hay unos dispositivos que están en España y que están en Estados Unidos, pero que aquí en Colombia no los tenemos,
y este dispositivo que ustedes ven acá, se llenan de esas enzimas pancreáticas, se conecta a la sonda y va pasando esas enzimas pancreáticas pues por unos periodos, y esto va a permitir que el niño pues tenga un sueño, no se tenga que levantar pues a tomar esas enzimas pancreáticas, pero pues todavía no lo tenemos acá. Cuando hacemos la nutrición enteral, entonces tenemos dos formas. Uno es por gabaje, es decir, como ustedes lo ven acá, está la nutrición. Esa nutrición se pasa, se conecta a esa sonda nasogástrica y por medio de la gravedad se cuenta cuántas gotas cae por minuto y uno hace el cálculo. Bueno, obviamente eso tiene un entrenamiento y nosotros pues normalmente enseñamos cómo se hace para mirar cuántas gotas debe pasar por hora para calcular que ese volumen pase en 10 horas. Y si tenemos la fortuna que la EPS nos pueda dar bombas de infusión, pues a esas bombas de infusión es mucho más fácil, se programa y simplemente la bomba pues va a pasar esa nutrición enteral. Entonces, esa administración de la nutrición enteral puede ser por bolo. Digamos que, como les decía, el bolo es que, por ejemplo, yo cojo la nutrición, cojo una toma y se la doy como desayuno, se la doy como almuerzo y como comida en unos 30, 40 minutos. Esa es la bolo. Cíclica es, por ejemplo, que se las doy por varias horas en el día o en la noche y voy pasando por un goteo. Disminuye como ese riesgo de broncoaspiración cuando la persona está acostada, o continua es cuando yo digo la voy a pasar de 10 de la noche a 7 de la mañana por goticas, pues esa es la administración de esa nutrición enteral continua. Entonces, ¿qué nutrición se le va a dar? Entonces, pues siempre tenemos que mirar, los profesionales expertos en el tema se les va a seleccionar la mejor fórmula, el mejor suplemento nutricional que necesita. Deben ser hipercalóricas, poliméricas. ¿Qué quiere decir una fórmula polimérica? Es que esa fórmula polimérica debe tener carbohidratos, proteínas y grasas, pero preferiblemente que sea más alta en proteínas, más altas en grasa y bajas en carbohidratos. Y a veces se complementan con módulos, entonces puede ser como en el módulo de grasa, con el módulo de proteína, o con el módulo de maltodextrinas, y se combinan entre sí. ¿Para qué? Para que ese volumen que vamos a pasar, pues aporte esa deuda calórica que tiene con la alimentación y con la ingesta de alimentación. Entonces, digamos que esto es un trabajo multidisciplinario. Ojalá, pues si llegamos a esta situación, pues tengamos el apoyo obviamente del neumólogo, del gastroenterólogo, de la nutricionista. Esto se puede hacer en la casa y que toda la familia esté capacitada y se le haga esa capacitación de cómo maneja ese botón de la gastrostomía. El botón de la gastrostomía que les decía, eso pues digamos que en el día se cierra, hay que tener una limpieza adecuada, por supuesto, pero va a permitir que esa persona tenga su actividad normal en el día, puede ir al colegio, puede ir a la universidad, haga un poco de su actividad física, teniendo unos cuidados especiales, y simplemente la nutrición se le pasa en la noche. También pues acá es supremamente importante, y acá vuelvo y hago esto, y es que hay un factor de riesgo muy alto, y más en esta época y más después de la pandemia, el consumo de alcohol y de cigarrillo. Y en esto nosotros tenemos que ser claros, esto no se puede permitir. Una casa en donde existe, en donde vive una persona con fibrosis quística, debe estar prohibido el cigarrillo. Nadie debe fumar, ningún amigo debe llegar a fumar. Deben ser muy claros en esto, porque el cigarrillo es lo que más puede dañar el pulmón, lo más rápido. O sea, las principales causas pues de deterioro y de fibrosis y de alteración pulmonar es el uso del cigarrillo. Y lo peor también es que no solamente es que se fume, sino como fumador pasivo. Es decir, puede que la persona con fibrosis no fume, pero tiene sus amigos que fuman, salen a sitios donde está el cigarrillo, y eso pues va a empeorar esa situación de la función respiratoria. Y el alcoholismo o el tomar alcohol lo que hace básicamente es dañar muy rápido el hígado, dañar el páncreas, puede aumentar aumentar el riesgo de pancreatitis, inflamar ese páncreas,
y puede desarrollar pues problemas importantes gastrointestinales, hepáticos. El alcohol impide la absorción de todas las vitaminas y minerales, entonces pues aquí va a haber un agravante importante de la desnutrición. Nosotros logrando darle 5.000 calorías y resulta que una noche y pues no, se olvidó de que tiene fibrosis quística y se tomó una botella de aguardiente, pues ahí ya sabemos que primero inflamó el hígado, inflamó el páncreas y por supuesto pues no hubo absorción de nutrientes, hay una alteración importante pues a nivel de distintos órganos. Entonces, en un niño, una persona con fibrosis quística debe tener a lejos y a metros el alcohol y el cigarrillo. Entonces tenemos que promover, pues por supuesto, hábitos saludables de alimentación. Entonces, bueno, ya esto era lo que yo tenía hasta ahorita. No sé si hayan dudas o hayan preguntas para poderlas resolver. Tenemos unos 15 minutos. No veo preguntas en el chat, pero sería como bueno hablar como de cuando ellos no quieren comer. O sea, es como el rechazo a la comida, no quiero, no, no, no. Y hay muchas cosas alrededor de un adolescente que no quiere comer, ¿cierto? Y las implicaciones que tiene eso, pues digamos para todo. Sí, digamos que como decía, más o menos a partir de los 10 años, empieza a haber un rechazo por los alimentos, empieza a haber, nosotros llamamos un trastorno de la conducta alimentaria, y ese trastorno de la conducta alimentaria no es precisamente una anorexia o una bulimia, como pues digamos que son los trastornos de la conducta alimentaria más conocidos. Son trastornos de la conducta alimentaria que están dadas por varias razones. Uno, por aspectos psicológicos, rechazo a comer porque les da miedo comer ciertos alimentos, porque por cierta presión social o por ciertas recomendaciones de algunas redes sociales, por ejemplo, hoy vemos que Instagram y que TikTok son las dos redes sociales donde hay mayor riesgo de que estas redes sociales promuevan los trastornos de conducta alimentaria, empiezan a tener, digamos, miedo a comer ciertos alimentos, empiezan a ser muy selectivos en la comida. Entonces, aquí ese efecto nutricional, todos estos aspectos en el resultado nutricional, pues va a ser complicado. Entonces, digamos que acá tenemos que tener varias estrategias. Es un momento difícil, lo tengo que confesar, pero tenemos que empezar a buscar algunas estrategias que faciliten ese consumo de alimentos. Uno, si bien es cierto, aquí empieza un tirafloje, esto es como, la adolescencia es como una cometa, uno tiene que empezar a dar pipa, pero también tiene que empezar a recoger, ¿cierto? Para que luego puedan volar. Entonces, en ese momento, hay que darles a ellos alguna responsabilidad, pero puedo decirles que no se les debe dar toda la responsabilidad. Hay algunos derechos, algunos deberes, y los deberes en ese sentido es que mi recomendación es que traten de asegurar por lo menos 1 o 2 comidas que hagan en la casa. Eso es fundamental. 2, permitir un poco que ellos participen en la elaboración de un menú, en la compra de esos alimentos para elaborar esos menús, y que también participen en la preparación de los alimentos. No podemos ser no podemos ser muy, digamos, exigentes en ese sentido, en que me refiero a que nosotros hacemos el menú y ellos no, sino tratar de que se haga un consenso de lo que se va a comer. Tampoco podemos, digamos, aquí hay un punto importante, y es que muchas veces, yo tengo 2 experiencias, y es que a veces tampoco se entiende de qué es lo que pueden comer. Entonces, si es diabético, entonces no puede comer papa, no puede comer eso, no puede, o sea, si tiene fibrosis, si tiene diabetes, entonces empezamos a quitarle que no puede comer papa, que no puede comer arroz, que no puede comer nada, empezamos con el no, no, no. Y por supuesto, esto afecta al estado nutricional. Entonces, hay que empezar primero a entender qué es lo que se tiene que comer y qué es una alimentación saludable, y que se pueden incluir la mayoría de los alimentos, pero en ciertas proporciones y en ciertas cantidades adecuadas. Eso también puede ser un círculo vicioso, es decir, yo puedo tener una anorexia fisiológica y es porque
porque hay una inflamación, por ejemplo, del pulmón. Esa inflamación del pulmón produce unas citoquinas, unas sustancias que producen una inflamación a nivel del centro de la saciedad y del centro del hambre, que las altera. Entonces empiezan a haber unas sustancias que favorecen la inapetencia. Y entonces hay inapetencia, empiezo no a comer y empiezo a haber una deficiencia de zinc, deficiencia de selenio, deficiencia de muchas otras nutrientes. Esas deficiencias de otros nutrientes, entonces sigue el círculo vicioso, perpetúa esa anorexia y sucesivamente, pues ahí no vamos a salir. Entonces, parte de eso, hay que evaluar un poco los niveles de vitamina B12, los niveles de zinc, los niveles de magnesio, hay que evaluar los niveles de ácido fólico, y si hay deficiencias, pues hay que hacer una suplementación de esos nutrientes, porque al elevar a nivel sanguíneo esos niveles de vitaminas, pues va a permitir que mejore, se disminuyan esas sustancias que producen anorexia y aumenten las que producen hambre, y ahí va a haber mejora. Hay algunos medicamentos que también pueden abrir el apetito, que se pueden utilizar. Es un punto importante ahí. Lo otro también, hay que jugar un papel un poco silencioso, pero digamos que no bajar la guardia, y es que a veces también, voy a decirlo, somos mamás gallinas, entonces empezamos, perdón la expresión, a mortificarlos, somos intensas, con su mamá nos hace intensa, empezamos a que tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer, y yo les aseguro a ustedes que esa intensidad termina siendo, ellos terminan haciendo lo contrario. Si ustedes dicen hagan esto, los adolescentes hacen lo contrario. Entonces, lo ideal es tratar de, obviamente, estar pendientes, pero no ser muy intensos, darles a ellos como la responsabilidad. En el momento de la comida no pueden haber reproches, en el momento de la comida no puede decir, pero come, es que tú no comes, es que si tú no, y entonces hay una cosa importante, y se lo digo por experiencia propia, y es, si uno empieza como mamá, si no come, entonces pues se va a desnutrir, si no se desnutre se va a enfermar, si se enferma entonces pues no va a crecer, si no crece se va a empezar a aumentar el riesgo de infecciones, si hay más infecciones entonces hay problemas respiratorios, si hay problemas respiratorios se va a morir. Y entonces cuando termine uno en eso, hijo de puta, empieza uno a ser intenso, 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 y eso produce pues mucho más, digamos, como les decía, rechazo hacia la comida. Entonces, digamos que acá tenemos que ser inteligentes, creativos, empezar a vincularlos a ellos en la preparación de comida. Si a ellos les gusta la comida rápida, porque en ese momento empiezan a gustar la comida rápida, empiecen a preparar esa comida rápida en la casa. O sea, pues no hay hamburguesa de fuera de la casa, pero sí yo se la puedo hacer acá. No hay la pizza pedida, pero se la puedo hacer acá. Y tampoco pasa si se come una pizza por fuera. ¿Sí me entienden? No va a pasar nada, pero siempre y cuando tenga una matriz de la alimentación de lo que coma en ese día o en esa semana, pues también tenga cosas saludables, pues ese equilibrio siempre va a ser fundamental. Y una cosa importante, y es que siempre busquen el apoyo en esta etapa de la vida. El apoyo psicológico es fundamental. Otra persona ajena a uno como familia, que los oiga, que los escuche, que los entienda, que les ayude a asumir ciertas responsabilidades. Ellos en esa etapa de la vida quieren comerse el mundo, quieren hacer muchas cosas, y por supuesto lo pueden hacer. Yo personalmente quiero decirles, pues en mi experiencia como mamá de un niño con fibrosis, ya un viejo de fibrosis quística, he tratado de que haga todo lo que pueda, impulsarlo a hacer todo lo que pueda, pero que conozca obviamente los pros y los contras, y que él asuma esos pros y sus contras y su contra. Pero lo que siento es que ellos a veces se quieren comer el mundo y quieren hacer todo ya, 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 porque les parece que la vida es finita, pues finita mucho más rápido. Entonces quieren hacer muchas cosas y se ponen en factores, en etapas de riesgo. Entonces, pues hay que buscar un apoyo, y el apoyo psicológico es importante, y muchas veces no somos nosotros los papás, porque nosotros tenemos una doble carga. O sea, lo que sentimos, la enfermedad, etcétera. Entonces, por eso es importante el apoyo de psicología acá. Me parece que es psicología o psiquiatría, no, el hecho de estar un psiquiatra no quiere decir que está loco, es un apoyo importante. Psiquiatría y psicología, el apoyo de ellos dos es fundamental en esta etapa de la vida, y más en los niños con fibrosis quística. Sí, es radicalmente importante en todos los momentos, y no solamente
como yo lo decía en algún momento de esta charla, no solamente para el príncipe, sino también para el cuidador, ¿cierto? O sea, si el cuidador está tranquilo, si el cuidador está bien, va a aceptar ese momento de la adolescencia con una receptividad diferente. Uno, como adulto, digamos que ha permanecido estable a través del tiempo en el desarrollo del niño, en cambio el niño va cambiando sus facetas y por eso la relación con ellos va cambiando progresivamente. Entonces, y ellos con uno, ¿cierto? Entonces uno quiere ese niño que lo acompañaba siempre, que estaba con uno siempre, que siempre le obedecía, que a veces las decisiones que se tomaban eran las mías, porque él es el niño y eso hay que ayudarlo a que no pase, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo vas a ayudarme a hacer ese tratamiento? Venga, ya no retrasar los tratamientos, ni las comidas, ni nada, pues como es que hay una visita, entonces no se va a nebulizar sino hasta que se vaya la visita, no, le toca hacerse la nebulización, bueno, vamos a hacerlo, pues ¿cuál es el impedimento para hacerlo, cierto? O sea, como en una relación de cotidianidad y van siendo las cosas un poco más fáciles. O sea, yo, pues no soy mamá, pero pues sí he visto muchos niños con fibrosis y la relación familiar es muy, muy, muy importante para el buen paso por la adolescencia. Hay que permitir también la autonomía, ¿cierto? Que ellos asuman ciertas cosas, como decía Claudia, que los ayuden a cocinar, los ayuden a no sé qué, es que usted no puede hacer esto, es que no haga esto, no. Ese no continuo genera como un rechazo del otro y ya no quiero hacer nada, ¿cierto? Y cuando por ejemplo, Viviana nos escribe acá, por ejemplo, que en este momento estoy pasando por esta situación, pues como cuando tú describías lo del no. Por ejemplo, en el caso de mi princesa, de mi niña, tiene 11 años, no quiere comer, no quiere hacer el tratamiento, no quiere salir, no quiero estudiar virtual. Entonces también hay que mirar qué es lo que está pasando. Hay depresión, hay ansiedad, hay miedos, hay qué está pasando con mi cuerpo. Muchas veces no expresamos lo que estamos sintiendo y es parte de la cotidianidad, ¿cierto? Entonces, no, ella sabe que tiene que hacer eso, ¿cierto? Entonces, pero yo como me amanecí hoy con respecto a hacerme la terapia, qué pasa con esa comida? ¿Por qué no me como esa comida? Es que los frijoles cuando me los como me entamboro y me duele la panza, pues puedo comer otra cosa, ¿cierto? O sea, pero que se hable, que se ponga en palabras muchas de las cosas que uno da por sentada, ¿cierto? Como decir te amo, que siempre en muchas oportunidades lo damos por sentado y no necesariamente es así, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí uno, pues es importante el apoyo de la familia, yo creo que es fundamental. Ellos, digamos que hay una cosa un poco complicada en este momento de la vida y es la pandemia. La virtualidad, voy a contarles una experiencia personal, y por ejemplo mi hijo al finalizar el año pasado le dio una depresión. Mamá, es que la pandemia me quitó todo lo que yo podía hacer. Yo hacía deporte y me quitó el deporte, no puedo hacer deporte. Tenía amigos con los que yo podía estar y salir y la pandemia me quitó los amigos, pues quitó en el sentido de que no puede estar con ellos. Entonces, pues en este momento de la vida, 2021, pues tenemos un agravante que es esto, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que ser mucho más, pues apoyar mucho más desde el punto de vista de la familia, entenderlos. Aquí cuando digo entenderlos, no quiero decir que seamos alcahuetas, porque por supuesto tenemos que ser exigentes en ciertas cosas, pero hay que entenderlos. También debemos ser flexibles, obviamente, en la parte de la terapia respiratoria, pero hay cosas que no son negociables. Aquí no es negociable ni la terapia respiratoria, no es negociable las PEPAs, hay cosas que no son negociables, los controles médicos, etcétera.
Hay cosas que se tienen que hablar y que se tienen obviamente que buscar el equilibrio, pero pues hay unas que se pueden ser flexibles, en otras no. Hay negociables y no negociables, pero definitivamente sí el apoyo de la familia juega un papel fundamental. También juega un papel fundamental en afrontarlo tal como es, no ocultarlo. Ese es otro. Acá todo el mundo sabe que Sergio tiene sus amigos. Si él está en un amigo, se lleva su nebulizador y se hace la terapia ya, etcétera, etcétera. O sea, eso son cosas supremamente importantes que también pueden ayudar. Si la fibrosis quística se toma con calma y se muestra tal como es mucho más fácil que si al contrario se esconde y se le da pena decir que tiene esa fibrosis, es mucho más complicado. Entonces, por eso es importante tratar de que sea mucho más fresco y que sea transparente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Bueno, entonces, en aras del tiempo, sabiendo que la Nutri Claudia tiene otra actividad ahorita, entonces los esperamos dentro de 8 días para otra charla de nutrición que nos va a ser muy, muy, muy importante para nosotros. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Mil gracias a todos. Bueno.